Todo comienza con una advertencia. No una amenaza distópica, ni una historia de ciencia ficción, sino una proyección basada en datos, patrones, ciclos y señales que la mayoría de las personas no ve, o decide ignorar. Amy Webb, en su libro Predicciones Tecnológicas, no especula desde la fantasía ni desde el miedo, sino desde un análisis crudo, estratégico y apasionado sobre el futuro inmediato. Nos dice, sin rodeos, que estamos caminando hacia una transformación profunda que redefinirá lo que significa ser humano, lo que significa tener poder, y lo que significa vivir en sociedad. No se trata de lo que vendrá dentro de 100 años. Se trata de lo que ya está en construcción hoy, en este preciso momento. De hecho, mientras ves este video, mientras tus ojos siguen estas palabras, una red de inteligencias artificiales interconectadas, invisibles para ti, está modificando la economía, la política, la cultura y hasta la estructura del pensamiento colectivo global. Amy Webb no es una autora más hablando de tecnología. Es una futurista reconocida, fundadora del Future Today Institute, y consultora de gobiernos y corporaciones que buscan entender hacia dónde va el mundo. En Predicciones Tecnológicas, despliega un marco estratégico que no solo identifica tendencias, sino que evalúa su grado de adopción, impacto y convergencia. A diferencia de tantos discursos vacíos sobre el futuro, Webb nos entrega una herramienta poderosa para anticiparnos, para prepararnos, y más aún, para influir en lo que viene. El libro no busca adivinar. Busca preparar. La narrativa arranca con una tensión brutal. Estamos entrando en una nueva era en la que la inteligencia no es exclusivamente humana. Y esa inteligencia artificial no solo aprenderá de nosotros, sino que nos enseñará, nos manipulará y, eventualmente, tomará decisiones por nosotros si no intervenimos a tiempo. Pero lejos de un mensaje apocalíptico, el libro propone que aún tenemos agencia, si sabemos cómo identificar las señales débiles del presente que serán los gigantes del mañana. Y aquí es donde se revela uno de los núcleos más potentes del libro, el concepto de convergencia tecnológica. Webb insiste en que no debemos analizar las tecnologías de manera aislada. La inteligencia artificial, la biotecnología, la computación cuántica, los sensores, la realidad extendida, los sistemas autónomos y la neurotecnología están comenzando a entrelazarse. Esta fusión dará lugar a fenómenos exponenciales, imposibles de frenar, que redefinirán los negocios, la educación, el entretenimiento, la salud, y sobre todo, el poder. Cada año, Amy y su equipo publican un informe que analiza más de 500 tendencias emergentes, pero este libro no es solo una colección de predicciones, es una advertencia fundamentada, con estrategia, con ciencia y con visión. Antes de seguir, si estás aquí es porque te importa lo que viene. Porque no estás dispuesto a quedarte mirando desde la orilla cómo se transforma el mundo. Así que te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo exploramos el futuro, lo diseccionamos. Cada video es una pieza que puede ayudarte a entender mejor hacia dónde vamos como humanidad, cómo proteger tus intereses, y sobre todo, cómo tomar ventaja de los cambios que vienen. Suscribirte no es solo apoyar este contenido, es declarar que formas parte de quienes quieren anticiparse, no reaccionar tarde. Y créeme, en un mundo gobernado por la IA, la diferencia entre quienes entienden y quienes ignoran será brutal. Amy Webb dedica una parte central del libro a desmontar lo que llama el tecno-optimismo ingenuo. Muchos creen que la tecnología resolverá todos nuestros problemas. Que bastará con tener mejores algoritmos o más datos para lograr una sociedad justa, equitativa, eficiente. Pero eso es una ilusión peligrosa. Webb señala que detrás de cada tecnología hay una red de intereses, decisiones políticas, estructuras de poder. La inteligencia artificial, en particular, no es neutral. Se entrena con datos sesgados, se implementa en sistemas que ya tienen desigualdades estructurales, y se despliega bajo criterios económicos que priorizan la rentabilidad sobre la ética. En otras palabras, si no tenemos cuidado, la IA no resolverá nuestros problemas, los amplificará. El sistema de crédito social en China,
los algoritmos de vigilancia predictiva en Estados Unidos, la manipulación algorítmica en campañas políticas, todo eso ya existe. No son futuros distantes. Son realidades actuales. Y si no entendemos cómo se desarrollan estas tecnologías, si no exigimos transparencia, regulación, participación ciudadana, terminaremos en una versión del mundo que no decidimos, pero que aceptamos por omisión. Y aquí entra otro concepto clave, las intersecciones. AmiWeb nos muestra que el futuro no se puede analizar desde silos. No es solo el avance técnico lo que importa, sino su entrecruzamiento con factores sociales, éticos, culturales y geopolíticos. Por ejemplo, la biotecnología no solo está revolucionando la medicina, sino que plantea preguntas éticas sobre la modificación genética, la propiedad de los datos biométricos, y el acceso desigual a tratamientos de última generación. ¿Quién tendrá derecho a editar su ADN? ¿Quién controlará la base de datos genéticos más grande del mundo? ¿Qué pasará con la privacidad cuando tu cuerpo sea constantemente escaneado y registrado por sensores invisibles? El libro insiste en algo que pocos se atreven a decir: no estamos viendo una simple evolución. Estamos ante una ruptura de época. Y cada decisión tecnológica que tomamos hoy, por mínima que parezca, construye esa ruptura. Es como si estuviéramos frente a un tablero de ajedrez gigante, en el que la mayoría de las piezas están ocultas, pero ya se están moviendo. Y mientras millones de personas siguen atrapadas en ciclos de información superficial, entretenimiento sin sentido y discusiones estériles, hay actores, gobiernos, corporaciones, élites tecnológicas, que están programando el futuro. El marco de pensamiento que AmiWeb propone es el de pensar como futurista, que no significa predecir el futuro exacto, sino aprender a identificar patrones, leer señales, interpretar ciclos históricos y tomar decisiones estratégicas en el presente con base en futuros posibles. Este enfoque requiere abandonar las certezas y abrazar la complejidad. No se trata de tener una bola de cristal, sino de desarrollar un radar potente, que detecte lo que otros no ven. Y eso es, precisamente, lo que este libro te entrena a hacer. Pero atención, no es un libro de lectura fácil. No es para pasar el rato. Es un mapa. Y como todo buen mapa, requiere estudio, atención y, sobre todo, acción. Cada capítulo está diseñado para activar una pregunta profunda, desafiar una creencia, o derribar una falsa seguridad. No hay promesas de comodidad aquí. Lo que hay es una exigencia intelectual y moral, mirar el futuro con valentía, sin negación, sin cinismo, y con la disposición de actuar. En uno de los momentos más reveladores del libro, AmiWeb introduce lo que ella denomina, las fuerzas invisibles que están moldeando el mañana. Estas fuerzas no son tecnologías per se, sino dinámicas que afectan su desarrollo, la regulación, o la falta de ella, la presión de los mercados, las expectativas sociales y, muy especialmente, las narrativas dominantes. Sí, las historias que nos contamos sobre el futuro tienen poder. Cuando Hollywood retrata la inteligencia artificial como una amenaza apocalíptica o como una salvadora omnisciente, está condicionando la forma en que el público, los legisladores y hasta los inversores la perciben. Webb sostiene que debemos ser extremadamente críticos con esas narrativas. Porque mientras discutimos si los robots nos quitarán el trabajo, lo que realmente está en juego es quien diseña los sistemas que decidirán qué trabajos desaparecen, y para quién. Uno de los pasajes más provocadores de predicciones tecnológicas habla sobre el concepto de colonialismo digital. Webb no lo llama así de forma explícita, pero la idea está ahí. Las grandes corporaciones tecnológicas, especialmente las del hemisferio norte, están expandiendo su infraestructura, algoritmos y modelos de negocios sobre regiones enteras del planeta sin ningún tipo de consulta ni adaptación cultural profunda. Esto está generando una nueva forma de dependencia, países enteros que adoptan tecnologías como la nube, los servicios de identificación digital, la infraestructura de datos médicos o incluso sistemas educativos basados en plataformas privadas, sin saber realmente qué datos están cediendo, cómo serán utilizados, o si en algún momento podrán recuperar su soberanía tecnológica.
Es un llamado de atención que va mucho más allá de la innovación, se trata de geopolítica, de autonomía, de derechos humanos. Y en medio de todo esto, surge una pregunta crucial: ¿puede la inteligencia artificial ser verdaderamente ética? Webb explora distintos marcos regulatorios, intentos de crear principios éticos universales y esfuerzos de transparencia, pero concluye que todos ellos fracasan si no están acompañados de una presión real desde la sociedad civil, los medios y los propios usuarios. No basta con que un ingeniero escriba un código responsable. Lo que se necesita es una cadena de rendición de cuentas que atraviese todo el proceso de diseño, implementación, evaluación y corrección. En este punto, la autora no deja lugar para la ingenuidad. La IA está aquí para quedarse, pero su forma final aún no está escrita. Depende de nosotros. Un aspecto brillante del libro es cómo Webb articula el concepto de tiempo tecnológico. Para la mayoría de las personas, el tiempo se percibe en función de los años o las décadas. Pero para las tecnologías emergentes, el tiempo se mide en ciclos de adopción, iteración, convergencia y disrupción. La autora describe cómo una tecnología puede parecer irrelevante durante años y, de repente, tras una mejora exponencial o una convergencia inesperada, transformarse en pilar estructural de nuestra vida cotidiana. Así ocurrió con la computación en la nube, con los smartphones, con los modelos de lenguaje, y así está ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial generativa. Lo que hoy parece una herramienta creativa más, como los chatbots, los generadores de imágenes o los sistemas de asistencia automatizada, es en realidad la punta del iceberg de una transformación cognitiva sin precedentes. Lo que estamos viendo es el nacimiento de inteligencias no humanas capaces de aprender, adaptar y evolucionar. Y eso, plantea Webb, redefine nuestra relación con el conocimiento mismo. Más adelante, el libro se adentra en un terreno aún más inquietante: la relación entre IA y biotecnología. Este es, sin duda, uno de los capítulos más potentes y menos comentados por los medios. Webb nos lleva a través de escenarios en los que los algoritmos no solo analizan información médica, sino que comienzan a predecir y, eventualmente, intervenir en nuestras decisiones reproductivas, nuestras elecciones alimenticias, nuestras predisposiciones emocionales y cognitivas. Con sensores corporales, genómica avanzada y modelos predictivos, se abre la puerta a una medicina ultra personalizada, pero también a un nivel de vigilancia sin precedentes. Y la pregunta ya no es solo qué puede hacer la tecnología, sino quién decide cómo se usa, qué se considera normal, qué se etiqueta como riesgo, y qué se penaliza o incentiva desde las aseguradoras, los gobiernos, o incluso los empleadores. Webb lo dice con claridad: estamos ante una biopolítica algorítmica que apenas estamos comenzando a comprender. Y así, el libro avanza como una sinfonía de advertencia, visión y esperanza. Amy Webb no ofrece certezas. Ofrece una brújula. Y lo hace con el rigor de una científica, la visión de una estratega, y la sensibilidad de alguien que sabe que el futuro es demasiado importante para dejarlo en manos de unos pocos. Uno de los grandes aciertos de Amy Webb en predicciones tecnológicas es su habilidad para hacer visible lo invisible. Muchas de las transformaciones más profundas del siglo XXI no ocurren en las calles ni en los parlamentos, sino en capas ocultas de código, en servidores remotos, en ecosistemas de datos que no vemos pero que nos atraviesan constantemente. La autora nos obliga a mirar esas capas. A entender cómo los metadatos, los sistemas de etiquetado automático, los modelos de inferencia y los sistemas de retroalimentación masiva están configurando realidades enteras sin que siquiera seamos conscientes de ello. Y en este punto, el libro se torna especialmente provocador. Webb plantea que, más que nunca, estamos viviendo en una realidad programada. No en el sentido de una simulación, sino en el hecho de que nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras interacciones sociales y económicas están siendo mediadas por sistemas que han sido programados para maximizar objetivos específicos, capturar atención, optimizar conversiones, mantenernos conectados, reducir costos o incluso moldear creencias. Esa programación, al estar en manos de un número limitado de actores,
crea una arquitectura de poder profundamente asimétrica. La autora detalla cómo los grandes modelos de IA no son simplemente herramientas. Son sistemas de toma de decisiones distribuidos, autónomos, en algunos casos opacos, que ya están presentes en el sistema judicial, en los servicios financieros, en el reclutamiento de personal, en la asignación de recursos médicos. Y nos enfrenta a una pregunta crucial: ¿quién audita esos modelos? ¿Quién los entrena? ¿Con qué datos? ¿Bajo qué principios? Aquí, el libro adquiere un tono de urgencia ética, porque lo que está en juego no es solo la eficiencia de los sistemas, sino la equidad, la dignidad y los derechos fundamentales de millones de personas. En uno de los análisis más brillantes del libro, Webb conecta la IA con la transformación del concepto de identidad. Lo hace al observar cómo los sistemas de reconocimiento facial, los asistentes digitales, los perfiles de comportamiento y las huellas de datos están formando una nueva capa de identidad digital, que no siempre coincide con la identidad legal o biográfica de una persona. Esta identidad algorítmica, la que un sistema cree que eres, puede influir en las oportunidades que recibes, en el crédito que se te otorga, en la publicidad que te llega, en las narrativas que se te presentan como verdaderas. Y este fenómeno, señala la autora, está redefiniendo lo que significa ser en el siglo XXI. Webb introduce aquí un concepto que debería ser ampliamente discutido: la agencia algorítmica. No se refiere a la capacidad de las máquinas para actuar, sino a la forma en que los seres humanos pierden agencia en entornos mediados por inteligencia artificial. Cuando dependemos de sistemas para tomar decisiones por nosotros, desde qué camino seguir en una ciudad hasta con quién salir en una cita, qué leer, qué comprar, qué creer, estamos cediendo poder de forma constante. Y lo más inquietante es que no lo notamos. Porque esa cesión ocurre de manera suave, cómoda, disfrazada de personalización, de eficiencia, de conveniencia. Y es justo ahí donde radica el mayor riesgo. Este fenómeno de delegar decisiones en sistemas automatizados también se traslada al liderazgo institucional. Amy Webb advierte que muchas organizaciones están usando IA sin comprenderla realmente. Se implementan algoritmos de predicción sin saber cómo fueron entrenados, se adoptan soluciones empaquetadas sin evaluar su compatibilidad ética, se siguen modas tecnológicas sin tener una estrategia clara. En este punto, el libro se convierte en una guía urgente para líderes empresariales, políticos, académicos y culturales. La adopción de tecnologías avanzadas no puede hacerse de manera acrítica. Requiere gobernanza, conocimiento y visión a largo plazo. Y aquí el libro introduce una herramienta de alto valor, los Tech-Axis, una forma de mapear tecnologías emergentes a lo largo de 3 ejes fundamentales: madurez, accesibilidad y dirección ética. Este modelo permite visualizar no solo qué tecnologías están avanzando, sino cómo lo están haciendo, con qué nivel de apertura, bajo qué principios, y con qué potencial para empoderar o excluir. Es una herramienta profundamente estratégica, que debería ser utilizada por cualquier institución que quiera mantenerse relevante en la próxima década. Una de las secciones más contundentes del libro es aquella donde Webb analiza los futuros de la privacidad. Lo hace con una lucidez brutal. Afirma que la privacidad, tal como la conocimos en el siglo XX, está muerta. Pero no en el sentido de una pérdida inevitable, sino como un cambio de paradigma. La privacidad ya no consiste en esconderse, sino en negociar constantemente los niveles de exposición, en gestionar activamente la visibilidad, en comprender los flujos de datos y las implicancias de cada aceptación de términos y condiciones. La autora señala que el nuevo ciudadano digital debe ser un estratega de su propia huella. No basta con protegerse. Hay que aprender a navegar. En esta línea, Webb advierte sobre el surgimiento de una economía de datos afectivos. No solo se recolecta lo que hacemos, sino cómo nos sentimos al hacerlo. Las plataformas digitales están empezando a capturar expresiones faciales, tonos de voz, ritmos de escritura, patrones de comportamiento emocional. Y con esa información, modelan productos, experiencias, narrativas.
Esta economía emocional automatizada es especialmente peligrosa porque puede ser usada para manipular conductas a gran escala, desde el consumo hasta el voto. Y si no se regula, advierte Webb, puede convertirse en una nueva forma de control masivo, invisible pero extremadamente efectiva. En una mirada profundamente geopolítica, Webb dedica un espacio sustancial a la carrera por la supremacía tecnológica entre China, Estados Unidos y Europa. No como una competencia militar directa, sino como una lucha por definir los estándares de la próxima infraestructura global. Desde la conectividad 5G y 6G, hasta la computación cuántica, la IA generativa, la inteligencia de enjambre y los marcos éticos para la robótica autónoma. Esta competencia no solo es tecnológica, es filosófica. ¿Qué visión del ser humano, de la libertad, del orden social prevalecerá? El libro no da respuestas fáciles, pero sí expone los dilemas de forma clara. El que gane esta carrera, definirá las reglas del siglo XXI. Uno de los mensajes más fuertes que Webb transmite es que no basta con tener talento, ni con ser creativo, ni con tener buenas intenciones. Hace falta comprender el momento histórico. Y este momento, sostiene la autora, es un punto de inflexión. Una bisagra entre lo que fuimos y lo que seremos. Por eso, llama a crear coaliciones ciudadanas, institucionales y tecnológicas que promuevan un desarrollo ético, equitativo y consciente de la inteligencia artificial y sus ramificaciones. No se trata solo de regular. Se trata de rediseñar los incentivos, de cuestionar los modelos de negocio, de incluir más voces en la conversación. Pero el libro no es pesimista. Al contrario. Su tono es de advertencia lúcida y esperanza activa. Amy Webb cree que aún estamos a tiempo. Que podemos construir un futuro tecnológicamente avanzado y éticamente sólido. Pero para eso, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos dejar de ver el futuro como una amenaza, o como una ilusión lejana, y empezar a verlo como una construcción colectiva que comienza hoy. Cada acción, cada decisión, cada diseño cuenta. Y si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque formas parte de ese pequeño grupo de personas que no quiere simplemente adaptarse, sino entender, cuestionar y liderar. Así que te invito de nuevo a suscribirte, si aún no lo hiciste. Este canal está dedicado a construir pensamiento crítico sobre el futuro, a traducir la complejidad en herramientas, y a formar comunidad con personas como vos, que quieren participar activamente en lo que viene. No dejes que te lo cuenten. Sé parte de quienes lo están creando. En las últimas páginas de Predicciones Tecnológicas, Amy Webb deja caer una verdad tan contundente como difícil de asumir: el futuro no se predice, se diseña. Y ese diseño no es solo técnico, es cultural, ético, emocional y profundamente humano. No es suficiente con anticipar tendencias. Hay que aprender a ver patrones, a detectar anomalías, a leer entre líneas. Porque el verdadero futurista, nos dice Webb, no es aquel que tiene una bola de cristal, sino quien entrena su mente para moverse con agilidad entre la incertidumbre, quien desarrolla la disciplina de observar lo que los demás ignoran, y quien actúa no desde el miedo, sino desde la conciencia. Este libro es, en el fondo, una invitación a despertar. A dejar de consumir tecnología de forma pasiva y empezar a habitarla con intención. A hacernos preguntas incómodas: ¿estamos creando sistemas que amplifican lo mejor de nosotros, o lo peor? ¿Estamos enseñando a las máquinas a razonar, o simplemente a optimizar? ¿Estamos usando la inteligencia artificial para expandir la imaginación humana, o para reducirla a lo que es predecible y rentable? Webb recurre aquí a una imagen poderosa: la inteligencia artificial como espejo. Un espejo que no solo refleja lo que somos, sino lo que podríamos ser. Y lo que devuelve ese espejo depende de quien esté frente a él, de qué preguntas haga, de qué valores proyecte. Si llenamos los algoritmos de datos sesgados, obtendremos futuros sesgados. Si los alimentamos con narrativas limitadas, recibiremos posibilidades limitadas. Pero si expandimos el horizonte, si incorporamos diversidad, si priorizamos la equidad, la dignidad,
la colaboración, entonces ese espejo puede mostrarnos versiones más elevadas de nuestra humanidad. Uno de los últimos conceptos que el libro plantea es el de tecnologías con propósito. Frente a la lógica dominante del mercado, donde la eficiencia, la escalabilidad y la monetización rigen todas las decisiones, Webb aboga por un nuevo tipo de desarrollo tecnológico, impulsado por propósitos más elevados, el bienestar colectivo, la regeneración del planeta, la expansión de derechos, la reducción de desigualdades. No se trata de utopías. Se trata de visión estratégica con fundamento ético. De entender que cada herramienta que creamos moldea nuestras instituciones, nuestras relaciones, nuestras aspiraciones. Y en esa línea, la autora propone un cambio de paradigma radical, pasar de la innovación por disrupción a la innovación por diseño consciente. La disrupción, tal como la hemos entendido hasta ahora, ha estado centrada en romper lo existente para ganar una ventaja competitiva. Pero ese modelo ha dejado demasiados costos ocultos, polarización social, adicción digital, desempleo estructural, deterioro del tejido democrático. El diseño consciente, en cambio, plantea que toda innovación debe partir de una pregunta central: ¿qué tipo de futuro estamos habilitando con esto? La lectura de este libro no deja indiferente. Porque no es un texto que se limite a exponer. Es un manifiesto. Un mapa. Una alerta. Y también una herramienta de empoderamiento. Amy Webb no escribe para conformar. Escribe para provocar. Para sacudir. Para recordarnos que no somos pasajeros de la historia, sino arquitectos de lo que vendrá. Y que el conocimiento, cuando se pone en movimiento, puede cambiar el curso de los acontecimientos. En ese espíritu, una de las contribuciones más valiosas de este libro es su capacidad de unir pensamiento sistémico con acción práctica. Webb no se queda en el análisis abstracto. Ofrece frameworks, metodologías, ejemplos, herramientas de trabajo. Es un libro que puede leerse en una tarde, pero que tarda años en digerirse completamente. Porque cada capítulo encierra una invitación a mirar de nuevo el mundo, a repensar nuestros modelos mentales, a revisar nuestras certezas. Y es aquí donde ocurre algo casi mágico: el lector se transforma. Ya no puede volver a ver la inteligencia artificial como antes. Ya no puede deslizar el dedo en una pantalla sin preguntarse qué está ocurriendo detrás. Ya no puede escuchar hablar de algoritmos sin querer saber qué datos los alimentan, quién los diseñó, con qué fines. Ese es el poder de este libro. No te informa, te recalibra. En sus conclusiones, Amy Webb se dirige directamente a quienes tienen el coraje de mirar el futuro sin filtros. Les dice que lo que viene no es sencillo. Que habrá fricciones, pérdidas, conflictos. Pero también posibilidades asombrosas. Y que el desafío real no es adivinar qué tecnologías dominarán, sino cómo las usaremos para construir una sociedad más sabia, más justa, más resiliente. Porque, en última instancia, el futuro no es un destino. Es una práctica. Un compromiso diario con la imaginación activa, con la responsabilidad compartida, con el coraje de anticiparse sin rendirse. La obra cierra con una advertencia tan elegante como contundente: el mayor riesgo no es la inteligencia artificial. El mayor riesgo es la indiferencia. El mayor riesgo es pensar que esto no tiene que ver con nosotros, que lo resolverán otros, que ya veremos qué pasa. Amy Webb nos mira desde la última página con la misma intensidad con la que ha narrado todo el libro, y nos deja con un desafío: hacernos cargo. No como expertos, ni como tecnólogos, sino como ciudadanos del siglo XXI que entienden que vivir con conciencia es la forma más poderosa de hacer futuro. Y si llegaste hasta acá, sabes que no estás viendo un vídeo cualquiera. Estás participando de una conversación urgente, transformadora, profundamente necesaria. Porque necesitamos más voces como la tuya. Más mentes despiertas. Más personas dispuestas a cuestionar, a aprender, a construir. Así que, si sientes que este contenido te habló directo, te invito, no, mejor dicho,
te desafío a suscribirte, a comentar, a compartir este mensaje. No por mí. Por vos. Porque el futuro necesita de tu lucidez, de tu criterio, de tu presencia activa. Este canal es un espacio para quienes no se conforman con sobrevivir el cambio, sino que están decididos a diseñarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.